La criada que enseñó al amo a vivir. «Te dije que el estofado debía estar listo al sonar la campana», vociferó don Renato del Castillo, dueño de la hacienda. «¿Eres sorda o simplemente estúpida?». Ana Lucía no respondió. Apretó los labios con fuerza, como quien se traga no solo las lágrimas, sino una tormenta entera. Don Renato, alto, delgado como un látigo y con ojos fríos como el acero, giró sobre sus talones y se marchó sin más, dejando detrás suyo un silencio espeso. Todo comenzó el día que Ana Lucía llegó a la hacienda. Había llegado sola, con una maleta de cuero gastado y los ojos bajos, pero no por sumisión. Los bajaba para observar mejor, para medir la tierra que pisaba. Era joven, de rostro sereno, casi monástico, pero con una mirada que parecía entender más de lo que decía. Desde el principio, don Renato la trató como trataba a todos, con desprecio. Creía que el servicio no era más que una extensión del ganado, útil, pero sin voluntad. Él había heredado esas tierras, y con ellas, la amargura de su padre y la brutalidad de su abuelo. Creía firmemente que el mundo se dividía en los que mandaban y los que obedecían, y no concebía ninguna otra forma de orden. Ana Lucía se movía como el viento por la hacienda, silenciosa, diligente, sin alardes. Se encargaba de la cocina, del aseo, de las ropas, incluso del pequeño invernadero donde el difunto hermano de Renato, Julián, había cultivado flores en secreto, como un acto de rebelión contra el destino impuesto. A veces, por las noches, Ana Lucía iba allí y encendía una vela entre las begonias, como si hablara con alguien. La primera vez que don Renato notó esto, la reprendió duramente. La acusó de brujería, de flojera, de desobediencia. Ana Lucía no replicó. Lo miró con una expresión que no era ni desafío ni miedo, sino algo más desconcertante. Lástima. Esa misma noche, los caballos se desbocaron en los establos. Nadie supo cómo, pero el más salvaje, un alazán llamado Trueno, que nadie lograba montar, fue hallado al amanecer calmado, comiendo de la mano de Ana Lucía. Ella, como si nada, lo acariciaba mientras tarareaba una melodía antigua, que nadie conocía, pero que al escucharla provocaba una extraña quietud. Desde entonces, algo en la hacienda comenzó a cambiar, pero no de manera evidente. Era como una corriente subterránea, invisible, pero poderosa. Don Renato empezó a notar pequeñas alteraciones. Sus cigarrillos estaban ordenados con esmero, su licor rebajado con agua, sus botas demasiado limpias, como si alguien lo observara, lo estudiara, lo guiara sin permiso. Y sin embargo no podía desprenderse de Ana Lucía. Había tenido muchas criadas antes, todas reemplazables. Pero con ella era diferente. Cada vez que intentaba despedirla, algo lo detenía. Una mirada, una palabra, una sensación imprecisa de que, si la dejaba ir, perdería algo más que una empleada. Perdería control, autoridad, incluso protección. Un día, tras una tormenta, el aljibe se desbordó y hubo que sacar agua toda la noche. Los peones se negaron a ayudar. Había un rumor de que el pozo estaba maldito desde que un niño se ahogó allí hacía años. Solo Ana Lucía bajó, sin temor. Al amanecer, cuando salió cubierta de lodo y con los ojos encendidos, Renato la miró de una forma que jamás había mirado a nadie. No fue deseo. Fue desconcierto. Porque por primera vez no sabía cómo leerla. Fue entonces cuando comenzaron las pesadillas. Cada noche, don Renato soñaba con voces que salían de la tierra, voces de mujeres. Una le cantaba, otra lo insultaba, otra lo llamaba niño triste. Veía su reflejo en los espejos del sueño, pero no era él. Era su padre, con su cinturón en mano golpeando una sombra indefensa. Despertaba empapado en sudor, y cada vez que abría los ojos, sentía el aroma del jazmín, el mismo que Ana Lucía llevaba en el pelo. Un día, ya cansado, la encaró. «¿Qué haces conmigo? ¿Qué maldición trajiste a esta casa?» Ella se limitó a mirarlo y decir: «No traje ninguna. Usted la cultivó solo, como todo lo demás que lo rodea». Y se marchó, como si él fuera el criado.
como si no le debiera explicación alguna. Fue entonces que Renato empezó a seguirla. No por deseo, por miedo, porque cada vez que ella se alejaba, la casa se oscurecía más. Los espejos se manchaban, las flores del invernadero se marchitaban, y el caballo trueno relinchaba con furia en la noche, como si extrañara a una reina. Pero lo que don Renato aún no sabía era que el juego apenas comenzaba. Don Renato despertó con el rostro cubierto de tierra. Había soñado que caía en un pozo sin fondo, y al despertar estaba tumbado junto al aljibe, las manos arañadas, el pantalón rasgado. No recordaba haber salido de la casa, ni cómo había llegado ahí, pero lo más extraño fue ver la tapa del pozo abierta, y una pequeña figura de trapo colgando en su interior, amarrada por una cuerda al brocal. Era una muñeca. Su muñeca, la que su madre le había dado cuando era niño, antes de que su padre lo descubriera jugando con ella y la arrojara al fuego. Nadie, absolutamente nadie, sabía de eso. A la mañana siguiente, Ana Lucía sirvió el desayuno como siempre, sin preguntas, sin gestos, como si el mundo no estuviera temblando bajo los pies del amo. Renato, ya sin su arrogancia habitual, apenas tocó el pan. Sus manos temblaban. «¿Qué es lo que haces por las noches?», le preguntó con voz apagada. Ella dejó la jarra de café sobre la mesa. Lo miró. «Le doy descanso a los que usted mantiene despiertos». Él la miró sin comprender. «Usted ha levantado esta casa con gritos y golpes. Cree que manda, pero lo cierto es que aquí nadie duerme. Ni los vivos, ni los otros». Esa tarde don Renato bajó solo al invernadero. No había vuelto desde que Julián, su hermano menor, murió trágicamente. Se decía que había sido un accidente con un caballo, pero la verdad solo la sabía él. Julián había querido irse. Había querido vender su parte de la hacienda, llevarse las flores, los libros, incluso a uno de los mozos. Pero Renato lo había enfrentado, había discutido con él. Y aquella noche, Julián salió a caballo bajo la tormenta, sin mirar atrás. Nunca volvió. Ahora el invernadero olía a muerte, a tierra seca y pétalos podridos. Y sin embargo, ahí estaba Ana Lucía, de pie, con una regadera en la mano, cantando con voz baja una melodía que se parecía a la del sueño. «Él no te odiaba», dijo sin volverse. Renato sintió un nudo en la garganta. No podía responder. «Solo te tenía lástima», añadió ella. El silencio fue brutal, como una lanza atravesando la carne. «¿Quién eres tú?», preguntó él finalmente. Ana Lucía dejó la regadera. Se volvió hacia él. Su mirada era antigua. «La tierra tiene memoria, don Renato. Yo solo vine a recordárselo». Y entonces, por primera vez en muchos años, Renato lloró. No por ella, no por Julián, por él mismo. Por el niño encerrado en un cuerpo que aprendió a endurecerse a golpes. Por las noches enteras esperando una palabra amable que nunca llegó. Por los días pasados en una casa donde el amor era una debilidad y la ternura un delito. Después de eso, nadie volvió a ver a Ana Lucía. Simplemente desapareció. Los peones decían que se fue de madrugada, montada en trueno, rumbo a la montaña. Otros aseguraban que aún se la veía por el invernadero, cuando el sol cae y las flores tiemblan. Pero don Renato nunca habló más de ella. Eso sí, cambió. Ya no gritaba, no golpeaba, no humillaba. Daba gracias, escuchaba. Y a veces, muy de vez en cuando, se lo oía cantando, aquella vieja melodía que solo Ana Lucía conocía. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.